acá tenés las dos acusadas, incluso reconociendo, porque ya reconocieron que el chico falleció por una golpiza, lo reconocieron. Después la justicia seguramente va a ir con el veredicto. Pero esto también es la justicia. Esta mujer es la jueza que permitió que este nene quede en manos de estas dos asesinas. Lo decimos públicamente. En contra de un mínimo sentido común. En contra del sentido común, en contra de situaciones de abuso que fueron denunciadas, situaciones de violencia que fueron denunciadas por la propia familia, por ese abuelo y esos tíos. Entra obviamente en discusión el padre porque no estaba presente, pero por lo pronto, detrás de la decisión de esta jueza se esconde lo que fue el destino de este nene. Y de tantos otros nenes que muchas veces, por una cuestión de preconcepto, a priori se dice que estén con la madre. Pero pará, ¿qué clase de madre es? Y por otro lado, este juicio también retrata, creo yo, o este caso, la ausencia absoluta de otros sostenes que hacen a una criatura. El sistema de salud, que nunca nadie vio, que este chico había sido con antelación atendido, cuando lo cortaban, cuando lo ultrajaron de las maneras que lo han ultrajado. Nadie se dio cuenta que no era normal, incluso cuando lastimaron sus genitales. Absoluta perversidad, pero nadie, ningún médico que lo atendió se dio cuenta que había una situación de vulnerabilidad extrema con esa criatura. Un paso más adelante voy, porque tanto se habla del sistema de educación. Y el sistema de educación, este chico estaba escolarizado, nadie vio que recurrentemente ingresaba al colegio con golpes, de una situación psicológica extrema y vulnerable. Nadie pudo dar cuenta en esa escuela. Claro, cada actor cumple un rol, pero acá todos los actores actuaron para el silencio. Y esta jueza, Lili, que me parece, podemos repasar cómo se llama y por qué la estamos señalando también, porque acá tenés un banquillo de dos acusadas que van a tener una sentencia. ¿Y esta mujer qué? Es de La Pampa. Ana Clara Pérez Ballester, sí, claro, jueza de La Pampa, porque el nene vivía en La Pampa, sus padres también. Es la que en un momento le dice al chiquito, el chiquito tenía, en realidad, en agosto del 2020, el nene vivía todavía con su papá, intercalaba entre la casa de la madre, entre la casa de su papá, que se había ido para poder trabajar, y en la casa de los abuelos, que tanto conocimos al abuelo de Lucio por estos días. Y hasta ahí estaba todo bien. Cuando la madre pide la tenencia, porque dice, no, yo no puedo, esto de que el nene vaya y venga, y pide la tenencia completa, le dan la tenencia a esta mujer, a la madre. Pero quiero explicar algo con respecto a lo que dice Marcela. ¿Por qué no reaccionó la escuela? ¿Por qué no reaccionó el hospital? Primero, estas mujeres lo hacían adrede de llevar a distintos médicos, a distintos hospitales, a distintas salitas para atender a Lucio. ¿En qué ciudad era? Es decir, en La Pampa. Pero ¿cuántas salitas puede haber, Lili? General Pico y Santa Rosa. Con y todo respeto lo digo, no porque no sean ciudades igual importantes, yo creo pero lo mismo que vos. ¿Cuántos médicos? Y además, yo te digo lo que pasa, Marcela, de ahí a que la prueba... Tenés razón, porque aparte esto lo tiene que... hay que decirlo eso. Eso hay que decirlo y es información. Ahora, también los médicos tienen en su formación estructural la capacidad de secuencia cuando sobre todo viene un niño. Si un niño tiene un golpe, una lastimadura por una situación del destino, lamentablemente un accidente, o puede haber alguna vulnerabilidad detrás de ese niño, alguna situación de abuso. Los médicos primero lo tienen y hay un montón de lugares que tienen ese apoyo, digamos. Los médicos tienen un apoyo terapéutico en los hospitales y clínicas. Tiene que ser así. El tema era, le decían, no, es un chico travieso, se cae a cada rato y se cae. Y el nene repetía porque le habían dicho y lo habían obligado a decir, te caíste. Te caíste del árbol, te caíste de la silla, te caíste jugando, en fin. ¿Y quién entonces le pegaba? Lo vas a ver. ¿La madre o la pareja? Sí, ahora te digo. Y bueno, y ahí hay que ver. O los dos, uno no está claro. En realidad, a la madre acá se le está agravando el delito de prisión perpetua por el tema de que es su progenitora, tiene cuidado. Entonces se le agrava el delito a la madre, por más que no haya sido ella la de el último momento en el que aparece con sus genitales mordidos, en que aparece golpes en la panza. Pero ese nene no iba al colegio. Te quiero aclarar lo del colegio. En el colegio lo veían golpeado y le decía al nene que se había caído por lo mismo. Entonces lo vas a ver en un momento golpeado. Pero ¿qué pasaba? Faltaba mucho.
Faltaba porque le decían, no, se fue con el padre, no, porque no puede venir porque está con el abuelo. Y así, le mentían además. El nene decía esto. Y otra cosa que pasaba es que a propósito, fíjense la hazaña que tenían, estas mujeres a propósito no lo mandaban al nene, que era feliz en el jardín. El nene quería ir todos los días al jardín. ¿Puedo ir al jardín? Y le decían que no. Es decir, y ante era un la ausencia reiterada, no mandarlo al nene al jardín. Y ante la ausencia reiterada, director de escuela, ¿qué tiene que hacer? Porque es obligación llevar a los niños, y si un niño, incluso cuando no es obligación, deja de ir repentinamente, bueno, de pronto se supone que se da intervención, hay todo un sistema en la educación para poder denunciarse, incluso hay situaciones donde se presume puede haber violencia familiar. Yo creo que esto va a derivar, acá evidentemente primero fallaron todos los sistemas de contención y para de alguna forma proteger y hacer valorar los derechos de los niños, fallaron todos. Y la justicia de la Pampa justicia, la docencia, también, la medicina, porque por 3 votos a 2 salvó su carrera esta jueza, que cometió una serie de infracciones, de investigación ambiental, etcétera, etcétera. Y sin embargo, como tenía un padrino político de La Pampa, no la tocaron. Ahora, bueno, pará, y te voy a dar un dato que dio el abogado, el abuelo comentó en una de las tantas notas que cuando había que ocupar los cargos había anotado varios abogados y gente que tenía ya carrera judicial para ocupar el cargo de la jueza. ¿Y sabés qué pasó? Vamos a volver a mostrar la cara, porque ¿sabés cuál es el problema? Yo me indigno como periodista. Yo me indigno como periodista. Estamos acostumbrados a conocer la cara de los políticos, estamos acostumbrados a conocer la cara de los periodistas, la gente se enoja con los periodistas. Miremos las caras de los jueces, que también forman parte de un sistema en el que no se hace lo que hay que hacer. Porque tal vez esta jueza, volvamos, esta es la cara. ¿Cómo se llama? Clara Pérez Ballester. Se llama Ana Clara Pérez Ballester. Pérez Ballester. Está haciendo lo mismo, ¿eh? Mientras vos, si del otro lado fallás en tu trabajo, te evalúan y te quedás sin laburo, acá falló en su trabajo esta mujer y hay un nene muerto. Y sigue estando en su cargo, Carlos. Sigue estando en su cargo porque, ya te digo, fueron 3 votos a favor de que no se le cortase, que no se la expulsase o se la sancionase, con 2 en contra. Y yo pregunto, porque hablamos del Consejo de la Magistratura, se discute mucho desde un lugar político casi filosófico. Consejo de la Mujer. Sí, que está totalmente podemos hablar de tantas cosas. ¿Quién evalúa la performance de esta mujer? Porque mañana va a tener en sus manos otros casos así. Y yo no lo sé, pero si ese es su criterio a la hora de evaluar cuál es el bienestar de una criatura, merece que alguien revise qué casos caen sobre sus manos. Decidió el futuro de una criatura. Vos, ¿jugó el prejuicio en esta jueza? ¿Jugó el prejuicio? No quiero entrar en esa polémica. La bandera en defensa de las mujeres. Sí, bueno, de colectivos que defienden los derechos humanos no hubo un solo pronunciamiento. Ahora, no hubo un solo pronunciamiento. Mira, yo quiero decirte, y lo sumo al debate, porque ¿sabes qué? También es mucha la cantidad de hombres que nos escriben y dicen, atención que también nosotros sufrimos acoso y abuso. Por eso, ¿esto es un crimen de género o no? Es crimen de odio, lo llamaron, lo que pidió... No hay figura, porque hay siempre la mujer como víctima, pero cuando el hombre es víctima, ¿cómo se llama eso? No, esto es por género, no importa. Porque hay una figura para la víctima mujer y porque la cantidad también, porque es distinto, es la cantidad y además el porqué, sos mío, acá hay odio, acá había contra los chicos. Porque era varón. Porque era varón, exactamente. Es un niño, además, pero es un niño. Y miren, por supuesto, a mí, déjenme insistir sobre algo. Es su hijo, por eso se agrava. Los niños se comunican de muchas maneras, incluso cuando son vulnerados, se comunican mediante lo lúdico del juego o mediante un dibujo. Así que con que ese niño haya sido abusado psicológicamente, como evidentemente fue torturado, como fue, e incluso de alguna manera dañado su desarrollo emocional, eso ya se plasmaba de alguna manera en el colegio. Tiene que haber sido de esa manera,
Porque todos los niños que entran en el sistema de educación pasan incluso por determinados conceptos y juegos, como del estilo dibujar una casita, mamá, papá, la familia, en donde empiezan a mostrar lo que pasa dentro. Si hay algo que nos esconden los chicos es eso, lo que pasa dentro del hogar. Ni que hablar cuando tienen 5 años, hablan, se comunican. A mí me cuesta pensar que este juicio pueda pasar y que ese mismo director de escuela siga estando en ese lugar, esa misma maestra que lo tuvo este chiquito y que pudo haber levantado la mano y haber insistido. 5 veces en el hospital. Ese hospital internado, que lo atendió 5 veces, internado, por favor. Perdón, y hasta, no podemos hacer caso omiso. Los vecinos que dicen que varias veces escuchaban la música alta, fueron también testigos de esto. ¿Por qué? Porque ponían la música alta para no escuchar el grito del nene. Esto es aterrador. Pobrecito. Pero digo, esto también nos abre los ojos a que si hay situaciones de este tipo, hay que ir a denunciar, aunque sea en forma anónima. Hoy día se puede llamar al 911 y denunciar esta situación.